Hermanos, hoy, domingo 12 de septiembre, 24 del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8. A continuación lo leemos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Hermanos, en el texto del Evangelio de hoy encontramos un diálogo de Jesús con sus discípulos en el que le hace la pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden y luego les pregunta personalmente: ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y con Pedro todos los discípulos responden: Tú eres el Mesías. Es interesante esta proclamación de Jesús como Mesías por parte de sus discípulos, pero tendríamos que preguntarnos antes: ¿cómo entienden los discípulos este mesianismo de Jesús? Y tal parece que lo entendieran como triunfo, como gloria, y no es que no lo sea, pero lo están entendiendo de manera diversa, como un jolgorio, como una reivindicación revanchista con respecto a las potencias que los tienen dominados, ¿no? Ellos estaban siendo dominados en ese momento por los romanos, y el mesianismo de Jesús era una esperanza para expulsar a los romanos de su territorio. La otra pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo entiende Jesús su mesianismo? Él se sabe Mesías, pero ¿cómo es que se entiende Jesús? Y creo que a lo largo de todos estos días nos ha ido mostrando cómo entiende Él su mesianismo: como amor, como entrega, como perdón. Un mesianismo donde está presente la cruz. Un mesianismo donde hay resurrección, donde hay victoria final. Fíjense que algunos especialistas hablan de que este texto o que todo el Evangelio de San Marcos, en él subyace lo que llaman la teología de la cruz, porque parece que en las comunidades a donde iba dirigido este texto, parece que les costaba un poco entender el sentido de la cruz, de la entrega. Y entonces no es que el mesianismo de Jesús no tenga victoria, no tenga triunfo, pero antes pasa por la cruz, pasa por el perdón, por la entrega, por el amor, por la reconciliación. Creo que la siguiente pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿cómo entendemos nosotros el mesianismo de Jesús? Es importante que sepamos ello, porque ¿cómo es que nosotros entendemos que Jesús es el Mesías? ¿Como el que nos hace los milagros? ¿Como el que, pues está allí, es Dios, pero está allí? ¿O como alguien que verdaderamente inspira mi vida para amar, para perdonar, para entregarme, para ser bueno, para hacer el bien? ¿Cómo es este Jesús? ¿Cómo entiendo yo el mesianismo de Jesús? ¿Un mesianismo donde hay cruz o donde no hay cruz? La primera lectura, que es la lectura de el siervo de Dios, a pesar de todas las aparentes derrotas por las que pasa este siervo de Dios, al final triunfa. Por eso
Démosle espacio a Dios en nuestras vidas y aún en las derrotas aprendamos a caminar con Él. Aprendamos a que Él nos vaya guiando en el camino y ayudando a entender su voluntad, que nos ayude a amar, a perdonar, a ponernos al servicio, que nos ayude a nosotros verdaderamente a vivir la entrega como cristianos. Que así sea. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric Piura.